Pasión por Formosa, mi amada la hermosa. Hace muchos años, por el español, nacieron tus hijos que son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las palmeras y Mentús Lapacho. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Pasión por Formosa. Baixa Papende Pujaré. Hoy es el día del idioma guaraní y también es una de las tantas lenguas que aquí hablamos en la provincia de Formosa. Bueno, hoy estamos con dos personas invitadas. Braulio Sandoval, escritor, un hombre ligado a la cultura formoseña, oriundo de Pirané. Buenas noches. Así es, gracias un gusto. por venir. Al contrario, el agradecido soy yo por haberme invitado a compartir este programa que yo lo veo siempre y creo que una vez te llamé para felicitarte porque desde el título, que es Pasión por Formosa, Ya lo dice todo. ya lo dice todo y es una forma. En realidad, hablábamos con el amigo, el productor, que también le agradezco, ¿no es cierto?, sobre lo que era el 24 de agosto. El 24 de agosto es el día del lector. Del lector. Del lector. Sí. No es ni escritor. Porque en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto?, que Así nació es. el 24 de agosto de 1899, final del siglo antepasado, ¿no es cierto? Siglo XIX. Entonces, porque él decía algo, que otros se jacten de los libros que les fue dado escribir. Yo me jacto de los libros que me fue dado leer. Y anoche escuchaba, por ejemplo, un estudioso y llegaba a la conclusión de que su visión, que perdió muy joven, era hereditaria, la falta de visión. Su padre también había perdido la visión muy joven, ¿no? Y también era un escritor, escribió, por ejemplo, Los Caudillos y otros temas. Es decir, que recibió como herencia, y así sucesivamente. Este escritor investigó también los orígenes, de dónde, si era de Irlanda, si de qué lugar era, ¿no es cierto? Así que... Yo lo conocí a Borges, fui una vez a entrevistarlo por una revista, Claro. cuando estaba en Buenos Aires, y era muy irónico en la forma de tratar. Claro. Y él, cuando se enteró, dice, ¿de dónde son ustedes? Porque fuimos con otro amigo y dice, de Paraguay. Ah, mis ancestros eran paraguayos, decía él, que venía de Mencia de Sanabria, Claro. que fue la madre de Hernandarias. Claro. Dice que de ese lado eran sus antepasados. Hernando Arias, Exacto, Hernando Arias de Saavedra, que es Hernandarias. y que a su vez fue hermano del obispo Trejo y Sanabria. Exacto, de que fue Tumbán. el fundador de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto? También. Cuando yo les digo que a los cordobeses les digo, si en realidad fundó un paraguayo, cuando Santa Catalina dependía de la Intendencia de Paraguay, ¿no es cierto? Ahora es Santa Catarina. Por eso que ustedes están hablando, los bandeirantes hoy fuera de cámara, y cómo se introdució. Porque solamente el Brasil era la punta 320 al oeste del Cabo Verde. De la línea de Tordesillas, Claro, que nunca respetaron. 1494. Sí. Nunca. Bueno, estamos en la Semana del Folclore también, Braulio Sandoval, y lo voy a presentar aquí un dilecto amigo, formoseño, muy querido, muy conocido, el Tinga de Olas. Hola Daniel, mucho gusto. Che, Así nomás te decimos, Tinga nomás. Así nomás, sí. Un gusto, Che, participar por segunda vez de tu programa, que como decía acá Braulio, es muy escuchado y donde muchos formoseños y muchos hacedores, o mucha gente que tiene que ver con la cultura, siempre lo convoca y pueden expresar sus realizaciones, su actividad, ¿no es cierto? Me parece que es muy importante. Te agradezco la invitación. Anendi, vengo y gusto en te voy. Entonces... Ojalá que sea cierto. Bueno, así que por la Semana del Folclore y también en coincidencia con la fecha de nacimiento de Jorge Luis Borges, 24 de agosto de 1899 había nacido él. Claro. Entonces, bueno, Borges tiene muchas cosas. Pues, se habló alguna vez de que leerlo era difícil, pero el tema tienes de los cuchilones de San Telmo, por ejemplo.
O esa vez cuando él era chico y va a un puesto y ve cómo se pelean los gauchos, ¿no es cierto? Es decir, o cuando escribe los Barrancayaco, es decir, cuando dice va al muere, es decir, va al muere, es un soneto muy lindo, donde usa esa expresión como va al muere, ¿no? Es una expresión no muy castellana, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es Borges, ¿no? Y no, yo creo que el programa es no solamente que es visto, sino que es, más que nada, yo lo que veo que es una reminiscencia, que un recordarse de lo que ocurrió que alguna vez, es decir, por aquello de que todo eso es lo que forja y convierte en la identidad. Es decir, ¿qué nos identifica? Esto el Yopará, por ejemplo, la mezcla que él mismo hace del Yopará. El Yopará es la mezcla del guaraní y el castellano, ¿cierto? Que no es el guaraní profundo, digamos, claro, totalmente. Pero tenemos que reconocer que la cultura guaranítica arranca en América Central. Por ejemplo, Cuba viene de Jacuba, que es la corriente marítima que le da el calor. Porque el guaraní es onomatopéyico y polisintético. Vos decís, itorono, agua que hace ruido. Que ruge. Y polisintético, ¿por qué? Porque muchas palabras te hacen una sola. Por ejemplo, Itati. ¿De dónde viene Itati? De Itamorotití. Itamorotití, fíjate todo. Y yo te digo Itatí nomás, ¿entendés? Y después, las deformaciones del hablante español es lo que... Como decimos, tonoró decías, y pororó. Claro. Te va diciendo literal. O sununú. Y claro, y Panamá, toda esa zona, Amagua, porque es... Caribe también es un vocablo... Claro, Caribe más señor, podría ser. Eso, algunos... Carioca también. Claro, todo, porque arranca de esa zona el guaraní. Entonces se introduce y llega por la diáspora, porque ellos buscaban la tierra sin mal. La tierra sin mal no era como una especie de paraíso, pero en la tierra. ¿Y quiénes llegaban a la tierra? Estaban buscando siempre la tierra sin mal. Pero la tierra sin mal no es que iban al cielo. Sí. La tierra sin mal estaba acá en la tierra. Llegaban los más poderosos, los más potentes, y los más firmes. Que es lo mismo que Andasi. Andasi escribió un tema que es el conquistador. Se desplazaban por el Tapea Virú, como decían. Sí. Que son los... Se tapé el camino. Claro, pero el Tapea Virú que ya tenían los indios guaraníes. Claro, sí. Después vinieron los caminos reales que hicieron los españoles. Claro, el Tecojá. No, pero yo te estoy hablando de mucho antes. Claro, mucho antes, la época antes de la conquista. Antes de la conquista. Sí. Es decir, la diáspora. Es decir, ¿por qué llegaron hasta acá? Porque después vinieron, vos te vas en la zona de Bolivia y tenés el guaraní ahí. Sí, hasta el Río de la Plata llegó. Claro, sí. Desde el Caribe al Río de la Plata. Claro, es lo mismo que la polca. Cuando entra en la polca también entra por el Río de la Plata y se afianza en el Paraguay. Y lo más rico que nos dejó es el idioma. Allá va Tinga. Sí, totalmente. El idioma, y es una cosa rara porque no está escrito. Sí, porque es oral. Es oral, se dio de transmite. generaciones en generaciones. El Tecojá, por ejemplo, el Tecojá, donde vivo. Y con todo lo combatido, es lo más combatido que hubo el guaraní. Y sin embargo se mantiene. Se mantuvo y se mantiene. Y todavía hay que hacer. Fíjate vos que los correntinos fueron los primeros que sacaron un libro bilingüe. Y su constitución también tienen en guaraní. Claro, en una feria del libro que se hizo en Buenos Aires, justamente presentaron el libro bilingüe, en guaraní y en castellano. Y todavía hay que hacer, porque la grafía no está designada. ¿Cómo escribo yo? Carapegua. ¿Cómo escribo Tecojá? ¿Con K o con C? El tema de la C y de la K. Claro, porque no había una academia de la cultura guaraní. Todavía no hay. Por eso cuando a mí me van y me preguntan, pues yo tengo libros escritos en guaraní. Y en Paraguay recién está en pañales eso, acaba de formarse Sí, por eso pero te digo, cada guaraniólogo trae su propia grafía también. Claro, pero ¿qué pasa? Tenemos que juntarnos, se tienen que juntar todos los países de habla guaraní y hacer lo que hizo la Real Academia Española. Claro. Es decir, cómo se escribe, cómo se pronuncia y todo lo demás. Entonces, ante la pregunta ¿cómo se escribe? Y cómo escribí está bien. ¿Entendés? Es todo un tema. Y bueno, si seguimos viniendo, por ejemplo, yo hice la demostración de la presencia del guaraní a través de los topónimos. Por ejemplo, ese Itamonotití, por ejemplo, los querandíes, porque los querandíes, los querandíes, porque eran muy bravos. Los pámpidos eran ellos. Claro, los querandíes porque dormían despiertos, dormían con luces, ¿no es cierto? Pero había otra que era más, los que querían trabajar, que querían trabajar. Atacaron a la primera Buenos Aires. Claro, y estos que atacaron acá acá en la zona esta de, ¿cómo es? Chiriguano. Chiri,
Guano. Chiri, frío. Guano, mierda. Es decir, acá lo hicimos mierda a los paraguayos, a los guaraníes, porque lo destrozaron, porque se metieron allá con el rabo. Eran muy valientes, muy qué sé yo, pero lo tomó como, yo digo, como a Napoleón el Waterloo. Le tomó el frío y lo liquidó el frío. Así que todavía hay que sentarse y trabajar en ese sentido. Falta coordinar un poco, que haya una academia que coordine todas las palabras. Exactamente, que diga cómo haya una se escribe. grafía. Porque algunos escriben con C, otros con K. Claro, claro. Palabras como caracú y eso que están incorporadas al... Claro, pero vos tenés no tenemos traducción. Fray Luis Bolaño y demás, el escribir Yacaré, todo eso. El credo en guaraní, el Padre Nuestro en guaraní, es decir, todo lo que hicieron como una forma también de tratar de convencer a los que vivían en esta tierra, ¿no? Yacaré, por ejemplo, se escribe ahora en la grafía con J. Y me decía un profesor de guaraní en Buenos Aires, Antonio Ortiz Mayans, el autor de Burrerita, me decía él, se escribe en tupí y hablamos en guaraní. Decía. Bueno, pero tupí en tupí de mezcla, pero tupé es de... Que muchos dicen que no existió el tupí tampoco. Tupé. Es una mala pronunciación. Sí. Hay un estudioso que Dacunda Díaz se llama, que escribió el gran diccionario guaraní castellano, y que él dice, es decir, las deformaciones que sufrió nuestro... en Brasil hay muchísimas palabras. Por supuesto. Itapemirín, hasta Camboriú, todo eso, claro, cambia el río, dicen. Claro, claro. Hay deformaciones y algunos que se mantienen como Iguazú o Yacinetá, son todas palabras guaraní. Claro, pero Yacaré viene de Iñacaré, porque Iñacaré, es decir, por lo que yo veo asoma en la cabeza, la cabeza, Iñacaré. Sí, en el agua. Porque veo eso nomás. Y después las deformaciones ese tupí, no es tupí, es tupé. Tupé es bajo, porque eran bajos, de constitución bien ancho, de espalda, qué sé yo, pero eran bajos, ¿no es cierto? O Yara, que viene de el dueño del agua. Claro. Yara. Sí. Sí, Yara en realidad es... es bueno, apasionante en todos los lugares, pero a veces tenemos que hurgar en de dónde, cómo nace, porque para no caer en la deformación del castellano, porque al trámite... Una etimología cada uno. Claro, el castellano es lo que le deformó. Deformó, lamentablemente, ¿no? Pero hay muchos que decían antes, no sea guarango, no hable guaraní, dice, porque entorpece al castellano, pero al revés, fue el castellano el que entorpeció. Claro. Y los chicos te hablan 4 o 5 idiomas tranquilamente hoy día. Y claro. 7, 8, 10 también te pueden hablar. Y ahora yo creo que con buen criterio... No le entorpece ninguno con buen criterio están a los docentes, a través del Ministerio de Cultura y Educación, están aprendiendo. Yo vi algunas cartillas muy bien hechas, para que el docente pueda entender dónde está parado. Claro. Porque calcular que yo siendo ahí nomás cerquita, mi bisabuelo, mi abuelo son del Paraguay, ¿no es cierto? Así que tampoco me dejaban hablar el guaraní. Sí, porque antes había una costumbre de no hablar guaraní. Claro. Entonces fui a una localidad donde el 99% era paraguayo. Y a través del censo descubrimos que había chicos que no sabían ni decir en castellano. ¿Qué localidad era? Es una localidad que se llama Juguañaró, viene en el fondo de Pirané, viene en el Juguañaró, Loma Brava. Sí. Y ahí estaban los chicos, tenían 10, 12 años y no sabían hablar nada en castellano. Entran a la escuela y tienen que aprender otro idioma. Tienen que aprender, están 2 o 3 años tratando de entender lo que están hablando el maestro. Entonces es importante el tema del bilingüismo, es decir, que el docente sepa, porque si no tiene que caer en los memas, en lo que tienen los originarios, ¿no es cierto? Que tienen un mema que es el que traduce del lenguaje castellano al lenguaje toba, al lenguaje ahuichí y demás. Y vos, Tinga, ¿cómo aprendiste el guaraní si vos tus ancestros? Mira, yo soy hijo de... yo tengo ascendencia italiana. Por eso. Pero claro, soy del barrio San Miguel y... ¿Pero de Itá o de Italia? En mi barrio se formó con la construcción del regimiento 29 Monte, sí, en la chacra, lo que se conocía como Chacra 12, que era el lote rural número 12 de la colonia Formosa. Cuando se iba a construir el regimiento 29 de Infantería, el glorioso regimiento, se lo trasladó a todos esos pobladores en el lote rural número 8, de ahí es que somos Chacra 8 también, Chacra 8, originalmente, ¿no es cierto? Y toda esa gente que vinieron de la Chacra 12 eran gente que vinieron del Paraguay, en la su gran mayoría, no digo todo,
y muy guaranítico, ¿no es cierto? Y también se le prohibía hablar a los chicos. En mi casa a mí nunca me prohibieron y siempre me gustó el guaraní. Y ahí escuchando a los Y tus escuchando vecinos, y con los después chicos de la calle. trabajé en el Instituto de Colonización y trabajábamos en el interior haciendo mensura y contratábamos personal de la zona que eran totalmente guaraníticos. O sea que ese modesto conocimiento que yo tenía al guaraní me facilitó una barbaridad poder comunicarme con ellos y les fue de mucho agrado porque el que no tiene mucho castellano, vos le hablas guaraní y se siente muy bien, sí, se siente muy bien. Y haciendo un modesto aporte a lo que hablaba Braulio, en el Día del Guaraní, vamos a hacer una interpretación de ñatiú, por ejemplo. Ñatiú es el mosquito. Claro. Ña es diablo. Ti, Nariz. la nariz. U, que come. Diablo que come con la nariz es la traducción de ñatiú. Así que de eso se trata, modestamente. También podéis decir Q, añá, Claro. Q, lengua, Claro. diablo. No, pero ahí no me meto. Cuñá, porque si no vas a después, dormir afuera hoy. Cuimba es dueño de su lengua. No, si decís lo que dice acá Braulio, vas a dormir esta noche afuera. No, habla vos nomás de eso. Vámonos ahí. Así es, che. Y acá con el amigo Tinga siempre de tanto en tanto nos saludamos ahí en En guaraní en el Facebook. Y los amigos dicen, che, no se entiende. comunique más en ruso, dice Pachín. Pachín te dijo eso. Pachín Martínez. Bueno, vamos a hablar un poco de tu libro. Vamos a hablar. Pues, Sí, por favor. No estaba en el libreto hablar del guaraní, pero salimos No, con el pero guaraní. hoy es el día del guaraní. Bueno, Y parte del folclore también, Y ¿eh? está bien, claro. Pero vamos al libro acá de Braulio Sandoval, ¿eh? Está todo tu biografía también. A ver qué cámara lo está tomando ahí. Ahí está. Ahí lo vemos ya en la pantalla. De Tupirané, ¿eh? Con mucho orgullo Tupirané. Sí, sí. Bueno, Braulio Sandoval, Pirané, dice, del Terruño, apunte centenario vivencial cultural de Pirané, provincia de Formosa. Apunte centenario vivencial. Bueno, ¿qué podrías decirnos en resumen de este libro que tiene Yo te más de decía, 300 el prólogo, páginas? No sé si que estaba mirando. Lo que yo intento resumir, el centenario de Pirané, que hace 3, 4 años. ¿Querés que lea el prólogo? Claro, si te parece. En apretada síntesis he intentado resumir en un solo libro el centenario de mi pueblo, Pirané, el 50enario del Festival Provincial del Folclore, Bodas de Oro, los forjadores del terruño, pilares principales del pueblo, una referencia fugaz de la fraternidad fundada por Justo José de Urquiza el 28 de julio de 1849, algunas anécdotas de los habitantes de la ciudad de Pirané, cuentos, anécdotas y andanzas de Tanicho y Joseí. Desde 1877, la fraternidad se convirtió en una institución autónoma que albergó también alumnos de escasos recursos del nivel secundario de la provincia de Formosa. Es digno destacar que por primera vez en muchos años un gobernador formoseño reconoce y agradece a las autoridades de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el doctor Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, en conceptuosa nota agradece tan solidaria acción que impacta afectivamente en la comunidad educativa entrerriana con motivo de cumplirse en el año 2014 el 137 aniversario de su fundación. Fraternidad en los corazones para que la antorcha del saber continuara llameante. Pongo a consideración de los distinguidos lectores una suerte de antología de tan profundamente querido terruño piranense de mi amada provincia. Firma Braulio Sandoval, agosto del 2017. Así que Está fresquito este mes. Ustedes tienen, no, es justamente Esta es la presentación primicia. en tu programa. La primicia entonces lo tenemos aquí en Pasión por Formosa de este libro, entonces. A ver si lo podemos volver a sacar en cámara. Ahí lo volvemos a sacar. Entonces, una primicia en esta noche aquí en Pasión por Formosa, agosto del 2017, dice. Pero hay una referencia a familias como los Levegueri, como los Rojas, por ejemplo,
que fueron forjando el terruño. Y acá yo tengo un poema que no sé si está en ese libro, Gracias mi niñez Pirané. Recordaré tu siesta de sol y lagartijas, desde la pesca en el Zanjón de Peña, a escondidas del abuelo. Recordaré tu empalizada sendero yajeó. Ahí está el guaraní. El llanto, con su embalsado de camalotes y totoras, canastitas, curiyúes, bagres, sapos y mojarras. Recordaré mis días de bolitas, pelotas y de trompos, del barrilete de tacuaras, de 1000 cortaditas y al cielo volar. Recordaré mi guardapolvo almidonado, con tablas y sin ninguna mancha, de alpargatas correteando en los recreos. Recordaré a mis maestras Malú, Marchetti, Zeppel, Virginia Corrales, Vega y Titi Aguirre, mis maestros Carlos Quiñones, Flores, el director Aguirre, Correntino de Ley. Recordaré a mis compañeros de la 36, a José María Levegueri, a doña Pilar, su mamá, la mamá del resumen y cuento sacar, a Carlito Benita, a doña Morocha, su mamá. Estudié a mi hijo recomendando al pasar. Recordaré al paíno Carlos, a mi madrina Chicha, al paíno Guazú, Vicente Quiñones, cabalgando sensible abuelo, buen mateador, excelente consejera. Recordaré a mi abuela Salomé, María y María de la Cruz, a mi tía Capilla Irala y a la tía Francisca Sandoval, a don Aquino Ramos, campesino Arandú, al Toyo del Agua en los picos de Asusta Mitaí, al sordo Fortú Picaleña, soldado en el Chaco Boreal, a don Eduardo Lituano, desafiador de ánima. Recordaré el pan dulce y la sidra a los pobres y volveré a mis sueños de niño, deshojando nombres en el tiempo. Volveré a tus calles, tus casas, tu gente, quienes mirarán asombrados sin sospechar este llanto de nostalgia, regando tu suelo, y un susurro emocionado te dirá, gracias, mi niñez Pirané. Cuento una anécdota. Bueno. Esto fue escrito hace bastante tiempo. ¿Qué te parece si contás esa anécdota después de la pausa? Sí, cómo no. Vamos a una brevísima pausa con músicas de conjuntos que participaron en Pasión por Formosa. Templanzas. Suena guitarra, quiero cantar, dame un alivio para olvidar. Duro había sido y el padecer, más si se trata de una mujer. Todo le di, tal vez por eso yo la perdí. Ay, qué dolor mi padecer, tal vez se cure en otro querer. Segundita para el oeste, Formosa. ¡Suena! Marcharme quiero y así olvidar, tal vez el vino cure este mal. ¡Arriba mi Formosa! No imaginé me pague así, por esa ingrata yo me perdí. ¡Ay, ay, ay! A tu recuerdo ya lo enterré, nada me queda de ti, mujer. Ay, qué dolor mi padecer, tal vez se cure en otro querer. Síganla, síganla, síganla. Pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años, por él